Voltamos a falar aquí en Radio Culleredo e esta semana temos temas de que falar, porque o apagamento, esa, como din os ingleses, que chaman o blackout, non? Cando se vai todo, nos pasou esta semana ese argumento típico dunha película distópica ou de ciencia ficción. Que pasa se se nos vai toda a enerxía e se en un momento nos quedamos a escuras, nunca mellor dito. Hoxe imos falar diso cos nosos compañeros e compañeras de APEN. Temos a Lidia, a Alex, a Carlos, a Diego e a José, que nos van falar un pouco da súa experiencia e das reflexións que lles pasaron pola cabeza en estes días, sobre todo ese luns que vai quedar para a posteridade como o día do apagón aquí en Galicia, en España e en parte de Europa. Que tal? Moi bons días a todas e todos. Buenos días. Bueno, vos como vivistes esta situación tan excepcional? Bueno, yo por ejemplo lo primero que pensé cuando Chema me dijo que se había apagado toda la electricidad en España y Portugal, también parecía que Francia estaba afectada, luego que si Holanda a lo mejor un poco, que si Grecia, bueno, parecía que era un ataque, un ciberataque. Y entonces me preocupó porque podía ser la antesala de una guerra. Vamos, a mí me dejó planchado. Y ahora parece que esa hipótesis está un poco más descartada. No del todo, según Sánchez, pero bueno, eso es mi primera impresión, muy preocupado. Y luego, pues todas las consecuencias que tuvo de sentirte vulnerable por la falta de funcionalidad de todas las cosas que funcionan habitualmente. Todo funciona con electricidad, parece que todo funciona con... Sí, por un día creo yo que nos sentimos como un país tercermundista. Sí, muy independientes de la electricidad. Sí. Que creo que o somos, creo que somos moi dependientes. E iso é bo ou é malo? Está claro, se nos deixamos fiar, que non é bo, non? Que sexamos tan dependentes. Bueno, eu, por exemplo, a sensación de dependencia da luz eléctrica para calquera das cousas que facemos na vida cotidiana, pois me parece que produce unha sensación de desamparo moi grande e que nos deixa como parados nas accións nas que habitualmente estamos acostumados a dispoñer de moitos medios para desenvolvernos e para funcionar habitualmente. Me gustaría resaltar o valor que ese día, por exemplo, na miña casa lle dimos a radio, non? A utilización de un medio de información que nos poñía ao día do que estaba pasando. Era a única información que tiñamos do sucedido. Non nos enterábamos de nada, non tiñamos televisión, a xente pola rúa non podía decir nada concreto do que pasaba porque non tiñamos móviles. Nadie sabía nada. Non tiñamos eso, pois ningunha información do que pasaba. O problema desto, penso eu, que foi que a xente pensa que foi por que había pouca electricidade, pois o fallou o sistema, e foi porque había demasiada electricidade. Claro. Entón, claro, lo curioso. O curioso é que dependemos ahora máis de la energía eléctrica que de la energía fósil. Eólica, dices. Sí, la eólica. Y la eólica, el problema que tiene es que no tenemos dónde almacenar la energía. Entonces, si funciona muy fuerte, con mucha energía, hay saturación. Hay saturación y al final se acaban, como decían en las casas, fundiéndose los plomos del país.
E que ti a gasoliña os carburos os metes nun bidón e xa está, é dicir, tes un depósito. Pero a enerxía, bueno, a nuclear non, é dicir, a enerxía eléctrica que produce unha central nuclear ou que produce unha central eólica ou que produce unha central hidráulica non a guardas tan fácilmente, non que se temos pode a perder, tecnoloxía, non temos a tecnoloxía. Las infraestructuras en ese sentido están por desarrollar, aunque hay proyectos de implantación que son viables no en el muy largo plazo y que podrían haber evitado esta saturación. Pero yo veo bien que apostemos por las energías renovables, porque apostamos por el futuro. Y aunque ahora nos estemos pasando por cosas como el apagón, en el futuro nos hará más independientes en cuanto a energía de otros países. Por ejemplo, dependemos mucho de Francia, porque Francia tiene 40 o 50 centrales nucleares y nosotros apostamos por las energías renovables. Por ejemplo, Iberdrola apuesta por las renovables, es una de las principales eléctricas de España y del mundo. Y del mundo, sí. Y entonces, si en el futuro no dependemos tanto de las energías fósiles, al final nos hará menos... Sí, pero por el momento, cuando deja de soplar el viento tienes un problema, cuando deja de hacer sol tienes otro problema, entonces tienes que tener una alternativa a ese problema. Lo que tendría que haber es un equilibrio entre las dos fuerzas, ¿no? Entre por ahora, porque no se puede almacenar. En cuanto se pueda almacenar, podríamos ser completamente independientes, que sería lo ideal. Exactamente. Pero realmente non se pode almacenar ou nos falta investigar, que aquí tampouco facemos? Falta investigar, creo que yo, porque tamén non se dedica dinero a eso. Pero... A ver, esto también es mucho de la política, porque Sánchez, por ejemplo, le echaba la culpa un poco que era culpa de las centrales nucleares y el PP decía que las renovables que lo habían tumbado el sistema. Un poco cada uno tiraba barría para su casa. Los dos decían parte de verdad. O sea, sí. la eólica, ¿qué pasó? Que tuvo un exceso de generación y provocó la saturación del sistema, con lo cual las centrales eólicas se desacoplaron. Entonces cayó el sistema. Entonces, en ese sentido, fallaron las eólicas, pero bueno, estamos hablando que las eólicas es el futuro, o sea, eso yo no lo pongo en duda. Claro. Y además estamos en España, que es un país que en cuanto a eólicas, solares y hidráulicas, pues es de las más potentes de Europa, como mínimo. Sí, Oye, sí. José, acabo de escoitar a José con un aplomo que decía que a explicación, fallaron as eólicas, foi isto ou outro, e sin embargo non acabamos de ter claro ningún realmente por que pasou todo isto. O sea, que nada de ciberataques, vos pensades que non foi unha confabulación? Dicen que los ciberataques se hubiesen detectado, o sea, las propias subestaciones hubiesen detectado si es un ciberataque y lo sabrían en el momento, y cosa que parece ser que no detectaron ningún ataque, y eso es lo que ha confirmado Red Eléctrica. Lo que pasa es que Sánchez, por ser precavido, no ha cerrado la hipótesis a un posible ciberataque. Yo creo que esto lo hacen todos los políticos. Claro, se cubren las espaldas, pero bueno, parece que está bastante desechada la idea, por lo que dice. E que os parece desa outra hipótese que falaba dun fenómeno meteorolóxico adverso? O da erupción solar. Sí, que eso non é exactamente un fenómeno meteorolóxico, pero bueno. Eso corre cada 11 anos, que eu saiba, nunca pasou problema ningún. Pareceme que é un bulo. Bueno, era una hipótesis, pero bastante desechable, yo creo. Sí, yo creo que tamén. Bueno, entón, tendo en conta que nos pasou, que non nos debería pasar, agora que?
creedes que se van tomar medidas? Porque polo de agora o único que se están buscando é culpables. Uns e outros falan de buscar culpables. E eu digo, non é o momento de tomar medidas, decíades, de investigar, de ampliar a rede, ou mellor de buscar, pois o mellor potenciar tamén a enerxía nuclear e non só as renovables, non? Ou porque o fósil está claro que a enerxía fósil vai desaparecer. Eso é a tendencia. Non é momento o mellor de previr para que non volva a suceder? Bueno, por lo que parece, yo he escuchado a expertos que no está descartado que pueda volver a suceder en el corto plazo. O sea, es una posibilidad que está abierta. También es el precio que tenemos que pagar por en el futuro ser más independientes energéticamente. Prueba-error, ¿no? Ensayo-error, sí. Bueno, pero, a ver, en todas as probas e errores, os erros teñen que servir para que non volva a suceder ou tentar aprender. Sí. Non sei eu como bueno, vai tamén hai que dicir unha cousa, falamos moito do apagón, pero cando se puseron as pilas, nunca mellor dito, se restableció enseguida. Sí, eso es una enseguida, algo que han hecho, bueno, enseguida. Bueno, eu nesas 12 horas que estuvemos aquí en Culleredo, a min pero date conta non veía o final. Sí, pero date conta que hai que resintonizar como en California. En California hubo un apagón también y tardaron 3 días en resolverlo, con lo cual los problemas se multiplicaron. Es que hai que darse foi conta moitos que anos e foi, bueno, en outras circunstancias hoxe en día. Pues que darse conta que cuando un país se queda sin energía, volver a darle la energía toda, volver a subir os plomos, ¿no? Claro, lleva un tiempo mínimo. A ver, por ejemplo, en Barcelona hubo, bueno, en Cataluña en general, hubo lugares en que el apagón duró 1 hora nada más. Y eso, pero bueno, yo por ejemplo sé el caso de mi cuñado, que trabaja en un estudio de animación, no pudo trabajar y se tuvo que venirse para casa a las 2 de la tarde, cuando normalmente viene a las 6:30. Porque eso son outras cousas, a consecuencia na vida normal e na vida económica. Tanta xente que o mellor perdeu de vender ou perder de ir a traballar, que iso perder productividade para as empresas. Parar un país como sea, es que es pararlo de pe a pa, o sea, así, pararlo de golpe y porrazo. Es que supone un choque muy fuerte para el Producto Interior Bruto de un país, o sea. Iso é o que quería decir eu antes con a dependencia que temos da enerxía eléctrica, non? Por exemplo, unha cousa que falábamos na preparación do tema, que foron 2 días e non foi moito tempo, pois é que se o corte de luz pois durase polo menos 3 días, as consecuencias serían moito máis fortes, non sabemos exactamente. Saqueos podría haber de todo, podía haber la comida, el agua. Sí, o que é a dependencia que temos de poder conseguir. Los grupos electrógenos hubiesen fallado porque no hubiesen podido aguantar el tirón los hospitales, sí, importantísimo. Sí, los hospitales. Y los que necesitan cosas mala máscara, de respirar, todos los enchufados. Bueno, tamén é certo que cando houve a pandemia, que a pandemia durou 2 anos, a sociedade se adaptou bastante ben e non houve moitas cousas esos agoiros, ¿no? Que dicía ahora Carlos, dice, a ver, que hubiera pasado, saqueos, pillaje, pois ao mellor non. O sí, pero ao mellor non nas consecuencias nas que, por exemplo, nos pode poñer unha película. Foron 12 horas aquí. En Ourense decía, creo que era Ales, ¿no? Que hai xente que en Cataluña, pois non. En Ourense, a 1:30 da tarde, 2, tiñan en varias partes da provincia tiñan electricidade. No resto de Galicia non. Aquí esas 12 horas que durou, ao menos aquí en Culleredo, se fixeron moi longas, pero é certo que tamén trouxeron algo que destacaban as autoridades locais onte aquí na radio, o excepcional comportamento da xente. Ese
pararse nunha glorieta no coche que habitualmente E organizar en un el día tráfico. normal estarías cabreado porque non E te cedeu o organizar el paso, tráfico. e cedes ti e non pasa nada, non había claxons, non había crispación. Ollo, como reaccionamos cando hai unha situación destas? Non solidarizamos, como se dice la palabra. Solidarizamos. Sí, parece que nos sensibilizamos tamén e nos damos conta en unha situación excepcional que hai que transisir, non? É que todos temos que ir da man. Porque se non vamos ao ollo todos Sí, sí. nese momento. Como vivistes vos, Lidia? Como eso de arremolinarse toda a familia, que din moita xente que me conta que, claro, non había televisión, non había Yo nada. estuve aislado. Sí, perdona. Yo jugaba con mi madre a juegos de mesa, al papel tijera, bajamos con la familia a dar un paseo, a tomar algo, si había, Claro. y poco más. Bueno, pero ao mellor en outras circunstancias ao mellor estaba cada un na súa habitación, un vendo a tele, outro co móvil, outro facendo outras cousas, non? Ale. Mira, yo por ejemplo, ayer fui a un mercadillo que hay al lado de mi casa y por mi gran sorpresa, pues no tenía conexión a internet. En plan, cuando normalmente hay conexión a internet para pagar con tarjeta tal, pues no había. Y me sorprendió bastante diciendo, sí, es que normalmente ya se había recuperado la situación, que no sé qué, que no sé cuánto, y aún había locales que no podías pagar con tarjeta porque no tenías... E que hai consecuencias, claro. Claro. É dicir, falábamos económicas, pero tamén técnicas, é dicir, haberá xente que aún está padeciendo un pouquiño as consecuencias, non? E os Por eso. persuicios. Es que hay que tener en efectivo por si acaso. E sí, pero non sei se estamos preparados. Outro día eu estaba facendo compra, e dixen eu, nada máis pasou a cousa, dixen, vou mercar algo para, se non teño electricidade, non podo cociñar. Algo que poda comer que non necesite calor ou que necesite procesar, non? Latas, frutas. Sí, pero non levaba cartos, José, non levaba cartos. Iba a pagar con tarxeta e se me iluminou, nunca mellor dito a bombilla, e dixo, e se non funciona o pago electrónico, que fago? Sorte tiven que aínda lles funcionaba, tiñan grupos electróxenos aí onde comprei, pero, é dicir, temos un chip posto e nos custa moito reaccionar, non? A mí me pasou eso. Sí, a mí, por exemplo, ese día invitaronme a comer na panadería onde solemos comprar o pan todos os días e como non tiñan forma de cobrarnos, pois a forma de ir vaciando o local e de poder pechalo porque non podían darse un servicio adecuado aos clientes foi invitarnos ás consumicións que estaban tomando e que eu aproveitei para comer un bocadillo e tirar pa diante, vamos. Normal que non lle pediches unha mariscada. Non tiñan forma de facera tampouco. Pois imagínate se unha marisquería, ao mellor xa non daba esa posibilidade aos clientes. O mellor non. Pero bueno, e como pasastes o resto? A ver, Diego, que fixo? Tamén xogos de mesa e xornada familiar ou non? Eu viña do traballo e cheguei a casa e dinlle o timbre, non funcionaba. Que pasa aquí? Non funciona. Bueno, entón collín o móvil para chamar, o móvil tampouco funcionaba, e ao final tive que ir ao método clásico, petar na porta, tin, 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 tin. E xa non te acordabas de chamar así á porta, non? Ya non me acordaba deso. Estás tan acostumbrado a la modernidade e a la modernidade porque non hace tantos años eso non lo había. Los timbres. Que dice los timbres, dice cualquier para outras cosas. Sí. Aquí en Radio Culleredo, na porta, non sei se vos fixastes, temos un chamador. Sí. Toda a vida, que é unha especie de man que non funciona, por certo, que o temos, pero claro, e outro día veo unha persoa, non funcionaba o timbre, e quería, colleu o chamador e como está agarrotado para que non, claro, non lle iba, pero é como chamaba moitísima xente, como chamaban as portas, non hai tantas décadas, E nada, estive ca radio de pilas, escoitando a información que había, e nada, dicindo que iban a tardar entre 6 e 10 horas en repoñer a electricidade. Sí, pero ahí yo creo que Sánchez tardó bastante tiempo en aparecer. O sea, yo creo que tardó
6 horas cuando todos estábamos pendientes de la radio, de que alguien con autoridad nos Bueno, tranquilizase. primero habló Rueda, el de la Xunta, porque en teoría quien tiene primero la competencia es el de la Xunta, y luego si el de la Xunta se pero ve desbordado, esto- le pide permiso le dice al gobierno, sí, ocúpate tú. Rueda tendría su responsabilidad, pero el presidente de España, pues yo creo que también tendría su parte de Yo responsabilidad. te digo que no, pero lo que quiero decir es que primero es competencia de la autonomía, y si la autonomía no se puede valer por sí misma, es cuando tiene que decirle al Estado, oye, échame un cable que... De feito, creo que acabou Sí, facendo, pero, ¿no? pero independientemente de que Rueda tenga su papel y su protagonismo también, o sea, que el presidente de España no aparezca Eso sabe sí, tanto estoy de en acuerdo aparecer, con tu algo, opinión. algo pinta también el presidente. Vamos, no parece un fallo garrafal, pero me parece que estuvo torpe ahí, sobre todo con lo hábil que es él para esas cosas. Pero es que Pero a lo bueno. mejor no sabía muy bien cómo defender su teoría. Claro, él estaría pues con muchas cábalas en la cabeza y tal. Yo no Porque sé le lo que le cuentas- pasó por la cabeza, Le pero cuentas a la todo- gente, no, esto es porque apostamos por las energéticas. Y No, se le echa a la gente encima. No, Pues no, que pero, vuelvan las pero, nucleares. pero decir, mira, tranquilos, que un mensaje de tranquilidad, de saber estar, nada más. No tiene Ya. por qué abordar todos los parámetros. Vamos, tú que hagas como hizo el rey emérito cuando fue la cacería del elefante. Que diga, españoles, lo siento. No lo volveré a hacer. No, Pero non estaría de máis No, o mellor en la algún culpa- político la que fixera culpa- así máis a miúdo, La culpa no sé de quién es, pero vamos, algo de culpa ha podido tener el gobierno de España en el fallo del sistema. Hombre, está claro que sí. Estáis de acordo en que opinión tendes neste caso? Ahora que falades de políticos, evidentemente o tema en cada autonomía, primeiro é da autonomía, despois cando trascende ou a autonomía non pode o goberno, en eso o protocolo é así, pero creedes que como está a ser a xestión de botarse a culpa como está a suceder en outras cousas ou vedes máis colaboración que en outros No, casos? creo que se botaron a culpa. Tanto Junts como Vox están a favor das nucleares, e botan ya culpa ao gobierno desta situación. Os restos dos partidos políticos como o PP, pois lógicamente nunca, ainda que tivera razón o PSOE, non lla vai dar, porque claro, perdería rédito político. Yo creo que Red Eléctrica tiene parte de culpa también en esto, no solo las operadoras privadas, sino Red Eléctrica. Red Eléctrica es quien gestiona la distribución de la electricidad y quien regula los apagados y encendidos de nucleares y de quién funciona y quién no funciona. Y Red Eléctrica está participada. O sea, forma parte del gobierno. Sí, claro, en un 20%. Tiene el 20% de las acciones el gobierno. Y luego tiene una presidenta que ha sido nombrada por Zapatero, o sea, de la cuerda del PSOE. Pero non deixa de ser unha empresa tamén con intereses privados e Sí, con sí, capital sí, privado. Que os parece eso? Non debería haber un organismo independiente total? Ou non? Eu non entendo deso, pero a min me choca un pouco que Rede Eléctrica teña certa participación, certa ou máis que certa, privada, non? Yo creo que el gobierno ahí debería tener bastante autonomía para regular el mercado. Yo creo que debería apostar por la implementación más implementaciones en ese sentido, más asumir más responsabilidades. Porque si lo dejas en manos de las privadas, pues los intereses pueden ser controvertidos, vamos. Pero eso pasa, por exemplo, con tema da banca de telefonía. Son grandes compañías, as eléctricas, que digamos que teñen unha especie un pouco a sartén polo mango e impoñen moitas veces as condicións, non? E moitas veces, eu non entendo de economía, pero ás veces cando o goberno propón
este goberno cualquera, propón unha medida ao mellor para tentar pois flexibilizar os mercados e que os consumidores e consumidoras estean un poquinho máis protegidos. Enseguida, como as grandes empresas destes sectores como que se enrocan, se poñen o escudo protector, se poñen a armadura e din non, isto é un atentado contra nós, pero logo están os consumidores que están ao final moito máis indefensos frente ás presións, porque non teñen esa capacidade de presionar que teñen as empresas, non? E a mí me preocupa un pouco, decíamos, que ese orden a ser como casi o Banco de España, penso que, por exemplo, en da que tivera o PP goberna eu vexo que é adecuada de apostar polas renovables, houber ocurrido o mismo e houbera ocurrido que os do PSOE criticarían, os do PP defenderíanse. Sí, pero ao final os políticos din sempre o contrario do que pensan. Bueno, pero eso ao mellor tamén é unha cuestión un pouco idiosincrática, de idiosincrasia española, é dicir, tamén somos moito en España un país de non votar o teu, sino votar para que non salga o contrario que non queres, non? Exacto, e ao mellor teníamos que cambiar de chip, é dicir, para votar ou polas persoas non por aquel contra outro, senón polas persoas que teñan mellor programa para que saíamos todos beneficiados e para que os políticos, cando un partido e outro pois calquera partido propón algo ben, pois os outros que o axuden e non fan a oposición por contrariar, non? Pero yo creo que eso sería un mundo ideal. Pasan outros países do mundo, Yo creo que debería haber políticas de Estado globales para atajar, para enfrentar este tipo de problemas. De hecho, Sánchez, pues al final ya ha hablado con Feijóo, pero se tienen que entender más, sobre todo a la hora de... También había el Pacto de Toledo y se lo cargaron de un día para otro. Sí, pero bueno, al final... Quiero decir, y estaba hecho precisamente para eso, para que hubiera comunicación entre los dos principales partidos. Nos, por exemplo, falábamos de que a Pedro Sánchez o único que le faltaba era ter un tsunami e un terremoto para poder ser capaz de predecir as cousas que levan pasado nas dúas legislaturas que levan, non? Bueno, si sai indemne, Carlos, é que, bueno, tremendo. Si el sai indemne, é que todos podemos sair indemnes, vamos. Leva, pois, unha pandemia, un tsunami, unha dana, este problema apagón, que... Volcán, apagón... La guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania. Que, por certo, ahora que ¿no? fala desde a guerra de Ucrania, a mí me chama moito a atención tamén o que ten que ser a sensación dunha xente que está en guerra de vivir todos os días sin luz e sin formas de levar a súa vida adiante. Cun apagón total, eso non son as 12 horas de aquí, levan 3 anos en condicións infrahumanas. Si nos parece infrahumano e tercermundista, como decía Diego ao principio, quedarnos sin luz 12 horas, imagínate esta xente que ademais morren porque non saben en que momento te va a caer un obús e te destroza a vida, non? Sí. Bueno, quen di eso, di a situación en Palestina. Comparado con Ucrania, esto ha sido una tontería, vamos. Una tontería total. Una tontería, no podemos quejarnos, vamos. Aunque hubiesen sido 3 días o es que hubiésemos salido adelante con unas medidas u otras. Es que salimos adiante al final. Date cuenta de lo que está ocurriendo en Gaza, que en Gaza ahora mismo están sin luz, sin nada. Y salen los que salen adelante, porque los que no mueren o... Sí, pero da impresión de que ves que no tienen nada y sin embargo tienen un móvil cargándolo con un generador precisamente para que les avisen si los van a bombardear o no. Simplemente para eso. La capacidad del hombre por superarse es increíble y lo demuestra ante la adversidad en muchísimos casos. Sí, eso es verdad. En las guerras, pues los que salen adelante es que no salen todos, desgraciadamente, pero bueno, la gente se busca la vida y nosotros pues nos hemos tenido que buscar la vida porque hemos estado 12 horas sin electricidad. Menudo drama, me parece una risa. Parece una tontería la de lo que están pasando ellos. Claro, ellos... Claro. Y por ejemplo en Gaza, Israel ni a mitad de las veces ni avisa de que van a bombardear ni nada, y eso es muy fuerte.
Sí, Claro, sí. e que eso sí que é unha situación fuerte. A nosa foi, porque, a ver, nos parece unha tontería comparado con eles, pero para a vida diaria e para moitos produtores, para moitos comerciantes, para xente nos hospitais que está a pasar por un momento malo, o apagón foi un tema serio, é dicir, que o é. Pero Sí, claro, sí. Chamou a atención. Se o Joder, pensas pero moito- comparativamente, pues eso ha sido como un sarpullido. sí, bueno, algo así. Ha sido una gracia, parece. Bueno, fixades vos non o tiñades preparado porque tivestes un día dous, como decía Carlos, e creo que deu suficientemente para falar, e iso demostra tamén a capacidade de adaptación que temos todos como personas, que somos capaces de afrontar todo. E en unha conversa como esta que podías dicir vos, pois non preparamos o programa, e que imos decir? Pois 30 minutos de conversa con vos que sempre dan para moito e para reflexionar. Como todos os días, cada 15 días os mércores falamos da vida con a Pemoxe, con Lidia, con Alex, con Diego, con Carlos, con José e con Chema, que sempre está agochado aí que non fala, porque non fala, pero bueno, instiga que Apunta. falemos os demais. Apunta, non? Sí, eu como Dando apuntador do notitas. teatro que había antes, non? Sí. Gracias a todos por vir hoxe, por as vosas reflexións que nos fan tamén pois moitas veces coincidir, outras veces non, pero nos fan sobre todo reflexionar, que é do que se trata. Y gracias Gracias a a la electricidad que nos ha Que podemos falar hoxe, que non? podemos falar hoxe. Gracias, ata a Gracias, semana que Rafa. ven non, ata dentro de 2 semanas. Vale, Un muchas saúdo. gracias. Saludo. Saludo.